El drama te espera, solo en Actors of Drama. La aventura comienza en Corea con un joven director proveniente de una familia muy rica llamado Won-soo. Conducía su auto a una velocidad peligrosa mientras estaba completamente ebrio, y la policía lo perseguía por todas partes. En ese momento, Won-soo llamó a la organización que protegía a toda su familia. Angie, la jefa de la organización, respondió desde el centro de control, y él le dijo que estaba en peligro. Entonces, Angie rastreó su ubicación mediante las cámaras de vigilancia centrales y envió a uno de sus agentes, llamado John, quien era el jefe legal del equipo. John se dirigió en su auto hacia la calle donde la policía lo perseguía. De repente, una patrulla bloqueó el camino de Won-soo. Uno de los oficiales se acercó a su vehículo y comenzó a golpear la ventana, pidiéndole que abriera la puerta, ya que estaba cerrada desde dentro. El oficial lo advirtió que lo que hacía no le convenía, pero Won-soo se rió y lo ignoró, porque sabía, amigo mío, que nadie podía hacerle daño gracias al poder de su familia, que siempre lo protegía de todo. En ese momento, John llegó al lugar y le entregó su teléfono al oficial para que hablara con su superior y confirmara la identidad del joven al que intentaban arrestar. Cuando el oficial supo quién era, sintió miedo y retrocedió. Luego, Won-soo fue trasladado a su casa en una ambulancia, ya que las cámaras de vigilancia habían grabado el momento en que la policía lo detuvo. Después de resolver el problema de Won-soo, Angie notó en la pantalla frente a ella que Soo-jin, el hermano menor de Won-soo, no estaba en el lugar donde debía encontrarse, un centro donde recibía clases particulares. Ordenó a su asistente, la jefa del departamento tecnológico, que lo buscara. Tras investigar, descubrió que estaba en una sala de juegos electrónicos y localizó su ubicación exacta. Entonces, Angie envió a uno de sus agentes, llamado Kon, quien había sido parte de las fuerzas especiales. Mientras tanto, Soo-jin estaba en la sala de juegos. Había reservado todos los asientos a su alrededor con su propio dinero porque no podía concentrarse si alguien se sentaba junto a él. Mientras jugaba, dos jóvenes entraron al lugar. El encargado les dijo que no había asientos disponibles, pero al ver los espacios vacíos junto a Soo-jin, entraron a la fuerza para ocuparlos. Uno de ellos notó que Soo-jin tenía una gran cantidad de dinero y le pidió que le prestara algo. Tomó el dinero delante de él, por lo que Soo-jin le exigió que se lo devolviera, preguntándole cuándo lo haría, pero el joven y su amigo se burlaron de él. Cuando uno intentó sentarse a su lado, Soo-jin retiró la silla y lo hizo caer al suelo. El otro intentó golpearlo, pero justo en ese instante llegó Kon, lo sujetó de la mano y lo golpeó con fuerza frente a todos, luego tomó a Soo-jin y se lo llevó del lugar. Al mismo tiempo, el hermano de Soo-jin, Won-hoon, se encontraba en su oficina con una editora llamada Choi, quien había ido a entrevistarlo por ser una figura reconocida. Durante la entrevista, ella trató de llamar su atención de distintas maneras para conquistarlo, pero él le dejó claro que eso no funcionaría con él. Entonces, ella cambió de actitud, alegando que no había querido insinuarse, y lo amenazó con demandarlo. En ese momento, su asistente entró a la oficina y le dijo que sabía de su relación con un abogado, y que no era apropiado intentar atraer a otro hombre estando comprometida. También se burló de su ropa y de sus joyas, diciendo que no eran adecuadas para el cargo que aspiraba a tener. Choi salió de la oficina avergonzada. Esa noche, Yeon-soo, la madre de Won-soo y Won-hoon, hablaba con Angie para avisarle que llegaría tarde a la reunión porque quería dar un paseo junto al río. Entonces, Angie ordenó a Won-ho que vigilara el lugar y observara los barcos de la zona. Durante la supervisión, Won-ho descubrió que Yeon-soo estaba con su amante y que ambos subían a un barco. Angie se dirigió rápidamente hacia allí con varios guardias. Al llegar, Yeon-soo ordenó a los guardias revisar el teléfono de su amante. Encontraron fotos de ellos juntos, por lo que ella, temiendo ser chantajeada, ordenó eliminarlo. Luego subió al techo del barco con Angie, quien le advirtió que dejara de hacer lo que estaba haciendo y le habló con tono amenazante, asegurándole que podía enterarse de todo sobre su esposo. Así quedó claro que la organización dirigida por Angie se encargaba de encubrir todos los escándalos de la familia CHUL para proteger su imagen ante los medios y la opinión pública. Al día siguiente, el estado de salud de Choi empeoró y fue ingresado a cuidados intensivos. Los médicos dijeron que su condición era grave. Se reveló que Won-hoon, Won-soo y Soo-jin tenían una hermana llamada Suk, quien vivía en Estados Unidos desde hacía 15 años. Ese mismo día, Suk recibió un mensaje informándole lo sucedido a su abuelo. Inmediatamente preparó su equipaje y reservó un vuelo a Corea.
Su amiga le preguntó si lograría evadir la vigilancia que tenía encima, y Suk le respondió que no se preocupara, porque eso era precisamente su especialidad. Entonces entendió, querida amiga, que Choi fue quien alejó a Suk de Corea para quedarse con el control de la empresa MC, fundada por su padre años atrás, ya que el contrato en posesión de Suk le otorgaba la tutela legal de la compañía. Por eso, Choi ordenó a su organización mantenerla vigilada en Estados Unidos y evitar que regresara a Corea. Choi fue al hospital a visitar a su padre, quien estaba inconsciente. Le pidió que muriera en paz y le dejara la compañía en sus manos, prometiéndole que la protegería. Luego preguntó a Angie la razón de la enfermedad de su padre. Ella le explicó que él había descubierto que compartía la tutela de la empresa con Suk, lo cual le provocó un shock que lo dejó en coma. Fue entonces cuando se reveló el odio de Choi hacia Suk, ya que su padre siempre la había preferido. Le advirtió a Angie que no permitiera su regreso a Corea y le ordenó mantener en secreto el estado de su abuelo. Angie le aseguró que su equipo en Nueva York la vigilaría atentamente. En ese momento, Angie recibió una llamada urgente de la organización. Al llegar, le informaron que Suk aterrizaría en Corea a las 11 de la mañana y le dieron el nombre del aeropuerto. Ella preguntó cómo había viajado si su pasaporte estaba en manos de la organización. Le explicaron que Suk había falsificado uno nuevo en Estados Unidos y se había disfrazado con gran habilidad para que nadie la reconociera. Le mostraron una foto de ella en el aeropuerto. Angie no tuvo otra opción que esperarla en el aeropuerto para enviarla de regreso a Estados Unidos tan pronto bajara del avión. Luego llamó a Wang-ho a su oficina y le preguntó cómo había llegado el mensaje a Suk informándole sobre su abuelo si su teléfono estaba bajo vigilancia desde el principio. Wang-ho le aseguró que descubriría si el remitente era de la familia o del entorno del abuelo, y Angie le ordenó mantener todo en secreto. Al día siguiente, el equipo de seguridad se movilizó para ejecutar el plan. Pero minutos antes de llegar al aeropuerto, Wang-ho descubrió que habían sido engañados. Suk no aterrizaría en el lugar previsto. Llamó rápidamente a Kon y le informó la situación. Él cambió de rumbo y llegó al otro aeropuerto a toda velocidad para buscarla. Revisó entre la multitud y detuvo a una mujer que vestía igual que en la foto, pero en ese momento Suk pasó junto a él vestida completamente diferente y salió del aeropuerto sin que la notara. Poco después, Wang-ho logró rastrear su ubicación en el estacionamiento y comenzó a seguirla en auto. Mientras Suk conducía, recordó su infancia, cuando le rogaba a Angie que no la enviara a Estados Unidos y la dejara quedarse en Corea con su abuelo, pero ella se negó. Mientras manejaba, un joven comenzó a molestarla desde atrás con su vehículo, intentando provocarla. Suk aceleró para escapar y llegar cuanto antes a ver a su abuelo, pero terminó chocando contra su auto accidentalmente. El joven bajó y le exigió una compensación económica. Cuando ella se negó, la acusó de mendiga y la llevó a la comisaría. Allí, Suk se negó a revelar cualquier información sobre sí misma. El joven contrató a un abogado llamado Hou y le pidió que lo ayudara a obtener una indemnización, prometiéndole el 30% del monto que ella pagara a cambio de sus servicios. El abogado comenzó a acusar a Suk de negligencia, pero de pronto ella recordó que su teléfono había grabado todo el incidente en video y le mostró la prueba, donde se veía claramente que él era quien la había estado siguiendo. Mientras él provoca a Sa por la espalda, ocurre el incidente que da inicio a todo. En ese momento deja en ridículo al oponente y se va, pero Seok empieza a regañarlo y a reprenderlo, diciéndole que es solo un abogado principiante, porque si fuera profesional habría escuchado a ambas partes y se habría asegurado de todo. Además, se burla de él y de su ropa. Él responde con sarcasmo para conservar su orgullo. Cuando Seok sale de la comisaría, llega Angie y la detiene, intentando llevársela por la fuerza. Él interviene para apartarla y protegerla. Ella le dice que es la abogada Seok, y él entiende que, aunque sea abogada, no tiene derecho a usar la fuerza, ya que eso constituye una agresión. La obliga a soltarla. Luego Seok le pide que la lleve en su auto al hospital de su abuela, y él accede. Sin embargo, ella baja del auto rápidamente y se va sin agradecerle. Entra a ver a su abuelo e intenta hablarle, pero él no responde, lo que la conmueve y la hace llorar. Después, la doctora encargada del caso del abuelo llama a Jong-so y le informa que Seok llegó. En realidad, la doctora había sido comprada con dinero para trabajar para ella y mantenerla al tanto de todo lo que sucediera. Mientras tanto, él intenta entrar al hospital para ver a Seok, pero los guardias no lo dejan pasar, así que le espera afuera hasta que sale. Cuando ella le pregunta por qué sigue ahí, él, sin saber por qué, responde que solo le estaba esperando para que le diera las gracias. Ella lo hace,
pero le dice que no lo necesita y le pide que se vaya. Al mismo tiempo, Jong-soo organiza una reunión familiar en la mansión. Le dice a Bak, la esposa de Wang Ji-sun, que la hermana de su marido está de regreso del extranjero y le pide que tenga paciencia con su carácter provocador. Todos esperan hasta que ella llega del hospital. De pronto, entra a la sala, se sienta con ellos y percibe que la tratan como a una invitada que se quedará solo un tiempo antes de irse. Se sorprende al ver a Soo-jin y no sabe si es su hijo o no. Queda impactada al descubrir que es hijo de Cheol, es decir, su hermano. Entonces se burla de Jang-soo por haber tenido un hijo a su edad, pero él aclara que no es suyo, sino de otra mujer. Se revela que Seok es hija de la primera esposa, mientras que Jong-soo es la esposa actual de su padre. Él llega a la mansión y la encara, molesto, preguntándole por qué se fue sin su permiso. Ella le responde que no es una niña para necesitarlo. Él le propone quedarse esa noche y regresar a Estados Unidos a la mañana siguiente, pero ella se niega y dice que vivirá en la mansión. Él queda atónito y no sabe cómo actuar para mantenerla alejada. Ella sube a su habitación, mira una foto suya con su madre cuando era niña, recuerda los días felices en que se sentía amada de verdad y rompe en llanto. Luego, Jang-soo se reúne con ella y le entrega un teléfono intervenido por la organización para rastrear sus movimientos. Seok comprende que asignarán a alguien para protegerla, pero dice que prefiere elegir a su propio guardaespaldas para sentirse más cómoda. Entonces le informan que se acerca una fecha importante, el 30º aniversario de la muerte de su abuela, y que cada año se visten en una boutique específica de la ciudad. Le anuncian que la diseñadora irá a tomarle las medidas, pero Seok insiste en ir personalmente a verla. Cuando llega, la diseñadora le pide esperar porque la sala de clientes VIP está ocupada por una persona muy importante. Seok se sienta y escucha que la diseñadora conversa adentro con una actriz llamada Nari, quien se niega rotundamente a salir del salón. La diseñadora intenta razonar con ella, pero Nari se altera y discuten. Grita que la invitada que está afuera no es más importante que ella para que la saquen del lugar. Seok escucha todo, entra al salón y se dirige a Nari con tono cortante. Nari intenta provocarla y está a punto de golpearla, pero Seok tira su vestido al suelo. Nari se enfurece más y comienza a perseguirla. Se desata una gran pelea entre ambas, Seok la golpea, y la gente se reúne afuera del escaparate para mirar. Entre los curiosos está él, el abogado, que iba camino a su nuevo trabajo. Entra rápidamente al atelier, pero Nari lo golpea por error. Seok intenta marcharse, pero Kim la detiene para reclamar lo ocurrido. Angie llega al lugar, ya que estaba vigilando a Nari por órdenes de la organización, al igual que a Seok. Justifica su presencia diciendo que Nari es su modelo oficial, aunque en realidad Nari es la tercera esposa de Cheol y madre de Soo-jin, algo que mantiene en secreto porque su matrimonio es confidencial. Seok comprende la situación por sí sola y entrega a Angie varios cheques por grandes sumas de dinero para todos los presentes en el lugar, con el fin de que nadie hable del incidente, excepto él, que se niega a aceptar el dinero y se va. Seok lo alcanza y le pregunta por qué rechazó el pago. Él le responde que uno de sus principios es no aceptar dinero si no trabaja por ello. Ella toma su teléfono, anota su número y le pide que la llame, ya que lo necesitará para un futuro trabajo, prometiéndole una buena remuneración. Él la ignora y se marcha, yendo luego al restaurante de su padre a cenar. Su padre le comenta que el dueño del local aumentó el alquiler. Además, se revela que fue rechazado en el nuevo empleo al que se dirigía y que su situación económica es complicada. Mientras tanto, Seok recibe un mensaje de un número desconocido. Le dicen que el hombre actualmente encarcelado no fue quien mató a su madre, sino otra persona con un motivo poderoso. Entonces entendemos que su madre fue asesinada cuando ella era niña. Poco después, el mismo número le envía otro mensaje avisándole que su abuelo está muy enfermo. Ella no sabe quién es el remitente, aunque lleva 10 años recibiendo mensajes de ese número. Esa noche, él reflexiona sobre los problemas que enfrenta y cómo conseguirá el dinero del alquiler. Decide llamar a Seok para aceptar su propuesta, pero se detiene porque no confía en ella. Sin embargo, Seok lo llama primero y le dice que se verán al día siguiente. Cuando se encuentran en un lugar público, ella le muestra el número que le envía los mensajes y le pide que averigüe quién es. Para convencerlo, le transfiere 10 millones a su cuenta como anticipo y le dice que será su asesor personal. En una pequeña agencia de medios, un hombre llamado Park, de la corporación MC, contacta a un periodista llamado Cam y le pide reunirse con él de inmediato. Mientras tanto, Seok sigue sin lograr descubrir al dueño del número.
Él se reúne con ella y le informa que el número es desconocido y que no pudo rastrear al propietario. Ella le dice que lo verá al día siguiente para firmar el contrato laboral. Al día siguiente, él recibe una llamada de la corporación MC, donde había postulado años atrás para trabajar como abogado. Nunca le habían respondido, pero ahora le informan que fue aceptado y que lo esperan. Esto sucede después de que Angie investigara su pasado y confirmara que era apto y confiable para servir a Seok sin sospechar nada. Cuando llega a la empresa, se sorprende al ver a Seok allí. Pero el verdadero impacto llega cuando Lee le presenta a Seok como la hija del presidente de la corporación. Él no tenía idea de su verdadera identidad. De repente suena la alarma, hay una emergencia. Un hombre llamado Kim está en la azotea del edificio y amenaza con lanzarse al vacío. Su hija había trabajado en una fábrica de la corporación y murió en un accidente un año atrás. Desde entonces, él exigía una compensación que nunca recibió. Les informan que tienen solo 10 segundos para resolver la situación antes de que la prensa se entere y dañe su reputación. Angie sube rápidamente al techo y le pide a Kim que baje, prometiéndole asegurar el futuro de su hijo y cubrir todos los gastos de su educación. Él le cree y desciende, pero los guardias lo arrestan. Queda claro que ella lo engañó solo para evitar el escándalo. Él desaprueba lo sucedido y le dice que debió escucharlo para conocer la verdad. En ese momento, los guardias intentan obligarlo a subir al auto, pero él se resiste y trata de escapar. Ella, desde su coche, acelera y lo golpea ligeramente, haciéndolo caer al suelo. Entonces se muestra la escena del asesinato de la madre de Seok. La sirvienta sostiene el cuchillo ensangrentado con el que se cometió el crimen, en estado de shock. Minutos después del asesinato, Angie acude al fiscal Jung y lo amenaza, advirtiéndole que tendrá una vida muy dura si no cumple sus órdenes. Y parece que quieren cubrir al verdadero culpable que mató a Angie, buscando a otra persona para que vaya a prisión en su lugar. A cambio de cumplir sus órdenes, le regala una gran mansión a su nombre. Después, llama al verdadero culpable y lo tranquiliza diciéndole que ahora está a salvo. Luego volvemos a Seok, quien en realidad había planeado chocar a Kim con el auto, y le pide que vaya a la comisaría a presentar una denuncia, solicitando la compensación que desee, además de nombrarlo su abogado en el caso. En la comisaría, Seok le dice a Kim que le pagará $1 millón para asegurar su vida y la de su hijo, y luego llama a Angie para pedirle que transfiera el dinero. Cuando Angie se niega, Seok la amenaza con contarle todo a la prensa y causarles un escándalo. En ese momento, Angie transfiere el dinero de inmediato, y Kim apenas puede creerlo. Después, Angie le pide reunirse con él, y cuando la visita le dice que el comportamiento de Seok con Kim no fue el adecuado, pero él la defiende y justifica sus acciones. En ese instante, Angie le propone ser sus ojos sobre Seok, con la excusa de que quieren protegerla y cuidarla bien, ofreciéndole una enorme suma de dinero para obligarlo a aceptar. Finalmente, él accede, y ella le entrega una pluma para que firme el contrato. Es la misma pluma con la que su tío firmó frente a él, cuando era niño, el acuerdo que llevó a su madre a prisión a cambio de una gran cantidad de dinero. Entonces comienza a sospechar que la organización tiene algo que ver con el encarcelamiento de su madre, a quien no ha visto en muchos años, y decide investigar hasta descubrir la verdad. Luego, Angie le entrega 3 maletas llenas de dinero para usar en cualquier emergencia, junto con un teléfono intervenido por la organización para poder rastrearlo y ubicarlo, además de una tarjeta de contacto de un famoso asesor de moda que lo ayudará a vestirse, ya que trabajará con ellos y será su imagen oficial. Más tarde, visita a su padre en el restaurante, quien se siente muy orgulloso de él porque por fin trabaja en una gran corporación después de tantos años de esfuerzo. Al día siguiente, Seok está en el hospital con su abuelo cuando llega Young, el abogado de este, quien le advierte que no confíe en nadie a su alrededor y le pide enfocarse en convertirse en la directora ejecutiva de la empresa, tal como su abuelo deseaba. Mientras tanto, él está en su casa pensando en su madre encarcelada y quiere reabrir su caso. Pide ayuda a su amigo, el oficial O, pero este le informa que el expediente fue cerrado y que nadie puede reabrirlo. Entonces empieza a sospechar que alguien intervino para clausurarlo definitivamente, y siente que algo muy extraño ocurre. Por la mañana, Seok se despierta para desayunar con su familia y presentarles a él. Antes del desayuno, ve un pez de aspecto extraño en la mansión. Los sirvientes le sirven la comida y la atienden con especial cuidado, lo que le parece inusual. Ellos le explican que el pez pertenece a Young Soo y se llama Peka Soo. Después, todos se reúnen a desayunar, llega él y Seok los presenta. Todos lo reciben con amabilidad, excepto su padre, quien le habla de forma descortés.
El ambiente se tensa, Seok toma su comida y se retira, luego coloca una pluma en el bolsillo de su saco para que luzca más elegante. Más tarde, el periodista Kim se prepara para publicar un artículo que expone a Jun, acusándolo de robar dinero de la corporación MC, después de que Park le pidiera hacerlo. El artículo se difunde con gran rapidez, y Kim lo hace como venganza contra la empresa por lo que le hicieron en el pasado. Nadie logra detener la propagación de la noticia, que se viraliza cada segundo. El director de la corporación llega furioso y reprende severamente a los empleados, a punto de golpearlos de la ira, pero Angie lo detiene y le promete resolver todo cuanto antes. Ella descubre que Park es el responsable de lo ocurrido, pero también que huyó de su casa por miedo. Poco después, Angie recibe una llamada informándole que el fiscal general podría abrir una investigación tras la publicación del artículo, por lo que decide manejar el asunto personalmente. Ordena a su equipo difundir noticias positivas sobre Jun para mejorar su imagen pública y cubrir el escándalo, además de exigirles que encuentren y traigan a Park de inmediato. Tras una larga búsqueda, él logra descubrir el hotel donde Park se esconde, gracias a un video grabado allí en el que alteró su rostro y voz para no ser reconocido. Finalmente lo localizan. Él se disfraza de empleado del hotel, entra en su habitación e intenta convencerlo de regresar con ellos, prometiéndole que Angie lo compensará económicamente por haber sido despedido. Se revela que Park fue quien grabó el escándalo de Jun como venganza tras su despido. Él logra convencerlo y lo lleva a la oficina, pero luego se entera de que Angie lo engañó, pues hizo que Park confesara todo mientras lo grababa en secreto. Park le suplica que lo perdone, pero ella se niega y ordena a sus hombres entregarlo a la policía. Él se siente culpable por haber traicionado a Park sin saber que Angie le tendió una trampa. Poco después, Angie lo llama y le pide que vaya a su casa. Allí le dice que sabe todo lo que ocurrió ese día, y él descubre que ella había puesto un dispositivo de escucha dentro de la pluma que le dio. Enfurecido, deja la pluma y se marcha. Al día siguiente, Angie se reúne con el fiscal general y lo alerta sobre Seok, diciéndole que está intentando tomar el control de la corporación. Le propone casarla, y a él le gusta la idea. Llama a Seok y le dice que si no acepta conocer al hombre que eligió para ella, la enviará a Estados Unidos de inmediato. Ella se ve obligada a aceptar y comienza a investigar al candidato. Descubre que es el hijo del fiscal Jung, quien investigó el asesinato de su madre, y su nombre es Tae. Al día siguiente, Seok se reúne con él y actúa con arrogancia, haciéndolo sentir inferior en todo aspecto. Tae le responde que ha conocido a muchas chicas como ella, incluso más ricas, pero ninguna logró captar su atención. Ella se enfurece y se marcha. Tras ser enviado a investigación y perderlo todo, el periodista Kim decide vigilar a Seok con la esperanza de encontrar alguna pista que le permita vengarse de la corporación, y encarga a su asistente seguirla. Al día siguiente, Angie recibe noticias de lo que Seok hizo con Tae y se entera de que él planea abrir una gran investigación sobre sus archivos para recuperar su honor tras la humillación que sufrió. Angie decide actuar a su manera y apartar a Seok de ellos. En ese momento, Seok está con él visitando la tumba de su madre. Él le pregunta cómo murió, y ella le miente diciendo que sufrió un ataque al corazón. Apenas salen del cementerio, llega la policía con una orden para registrarla, y encuentran una dosis de drogas en su bolso. Él y Seok quedan impactados, y la policía la arresta de inmediato. Juan, que está allí, graba todo lo sucedido. Cuando el auto policial se aleja, él nota su presencia, se le acerca y le pregunta qué hace ahí. Ella le dice que grabó todo y que escribirá un artículo sobre lo ocurrido, así que él llama a Angie para avisarle y que actúe. Resulta que Angie fue quien provocó el arresto de Seok para complacer al fiscal general y distraerlo de la investigación que planeaba abrir tras la ofensa de Seok. Tae entra a la sala de interrogatorios y le dice que le harán pruebas para detectar drogas en su cuerpo, asegurándole que no podrá probar su inocencia y que no saldrá de allí a menos que él lo ordene, incluso si es inocente. Él entra luego para hablar con ella, pero por su tono queda claro que cree que realmente consume drogas. Ella se enfurece y se siente traicionada. Cuando Chun se entera de lo ocurrido, le pide a Angie que haga algo para liberarla, pero ella se niega y le dice que sacarla ahora les traería problemas con el fiscal general. Él acepta mantenerla presa, con la condición de que la noticia no llegue a la prensa. Entonces Angie contacta al periodista para sobornarlo y evitar que abra el caso. Tras varios intentos, logra convencerlo y obligarlo a borrar los videos que Kwan había grabado, los cuales quedan en manos de la policía. Al día siguiente, Angie visita a Seok en prisión y le dice que debe disculparse con Tae para que la liberen,
pero ella se niega, asegurando que saldrá por medios legales porque es inocente. Por entonces, Angie se puso de su lado y le ordenó que no presentara ninguna prueba que pudiera exonerar a Seok ni la convenciera de disculparse con Tae. Ella siguió pensando en quién pudo haber puesto la muestra de drogas en su bolso, y recordó que lo había dejado con él en el auto cuando bajó a comprar flores para su madre, ya que él trabajaba bajo las órdenes de Angie. Pero él lo negó y le aseguró que nunca habría hecho algo así. Ella le dijo que no le creería hasta que se demostrara su inocencia y Seok saliera realmente de prisión. Él se quedó atrapado entre las órdenes de Angie y su deseo de ayudar a Seok, enfrentando un fuerte conflicto entre sus principios y su miedo a ser despedido de la organización si desobedecía. Salió a correr para aliviar la tensión que sentía, y recordó cuando era un niño pequeño y presenció en el tribunal la sentencia de cadena perpetua contra su madre 15 años atrás. Desde ese día no había vuelto a verla. Al día siguiente, se emitió una orden de arresto contra Seok. Tae la tomó con alegría y fue a mostrársela, sabiendo que tenía una última oportunidad para salvarse de la cárcel. Pero ella le aseguró que no se disculparía con él sin importar lo que pasara, y que prefería ir a prisión antes que decirle lo siento. Así que él no tuvo más opción que enviarla a la cárcel. Allí, Seok trató de comportarse amablemente con las otras reclusas, hasta que se convirtieron en sus amigas y confiaron en ella. Durante el almuerzo, recibieron noticias de que la corporación MC estaba siendo inspeccionada de sorpresa y había sido acusada de malversación. Él comprendió entonces que Tae había planeado todo, porque no se conformó con encarcelar a Seok, sino que quería satisfacer por completo su ego. Angie le envió un expediente de un caso importante en el que la corporación había estado trabajando, y se lo ofreció como un regalo para que lo manejara y aumentara su prestigio, a cambio de que se mantuviera alejado de las investigaciones sobre las actividades de la organización. Tae aceptó con la condición de que Seok siguiera bajo su control en prisión. Al día siguiente, Seok vio a una de sus compañeras siendo golpeada, y sin pensarlo corrió a defenderla, golpeando a la agresora. Pero cuando la otra se movió, la atacó por la espalda, y Seok decidió no tener piedad, la golpeó con tanta fuerza que la hizo sangrar del rostro. Desde ese día, nadie volvió a atreverse a subestimarla durante su tiempo en prisión. Más tarde, él fue a visitarla y le preguntó dónde había dejado su bolso cuando se estaba cambiando de ropa en el atelier. Ella le respondió que lo había dejado fuera del probador. Recordó también que cuando fue a visitar a su madre no tenía ropa adecuada, así que Bak, la esposa de Wang Hun, le había sugerido un lugar donde podía comprar lo que quisiera, y sabía exactamente cuándo iría. En ese momento, él confirmó que las drogas habían sido colocadas en el bolso mientras ella estaba dentro del probador. Fue entonces a ver a Kwan y le pidió una copia de los videos que había grabado mientras vigilaba a Seok. Resultó que Kwan había guardado una copia por si Kim borraba las originales, y le dijo que se las daría si firmaba un contrato que le garantizara una entrevista exclusiva con Seok después de su liberación. Él aceptó, firmó y tomó los videos. Al revisarlos, vio a una de las empleadas de la tienda colocando las drogas en el bolso de Seok mientras ella estaba dentro del probador. Consiguió la dirección de la mujer y la esperó frente a su casa hasta que logró hablar con ella. La enfrentó con la evidencia, y ella, nerviosa, le dijo que tenía un caso pendiente por drogas y que Bak le había prometido ayudarla si cumplía con ese encargo. Él le prometió protegerla si lo ayudaba a probar la inocencia de Seok, y grabó su confesión de que Tae había sido quien la instigó a hacerlo. Después fue a ver a Tae, lo confrontó con la grabación y lo amenazó con llevarla a la fiscalía si no liberaba a Seok. Tae no tuvo más remedio que absolverla. Seok salió de prisión llena de felicidad. Luego regresamos al pasado, más de 15 años atrás, cuando Angie estaba con el abuelo de Seok. Ella supo por el que planeaba otorgarle la dirección ejecutiva de la corporación cuando creciera y que redactaría el testamento a su favor. Pero la lealtad de Angie era hacia Cheol, así que planeó un accidente para deshacerse del abuelo. No murió, pero cayó en coma, y desde entonces Cheol asumió la presidencia de la corporación y le dio a Angie un alto cargo. Volvemos al presente, donde Angie descubrió lo que él había hecho con Seok y ordenó despedirlo de inmediato. Sin embargo, él se negó a irse y le dijo que lo hizo porque era su deber, ya que Seok era inocente, y que tenía que probarlo. Ella decidió mantenerlo en la organización al ver su inteligencia, sobre todo después de descubrir cómo logró sacarla de la cárcel. En ese momento, Angie había sido humillada gravemente por el ministro de Tierras, así que decidió vengarse a su manera, exponiéndolo con cualquier documento o evidencia en su contra. Pero tras una larga búsqueda en los archivos de la organización, descubrió que era intachable, sin ningún punto de corrupción que pudiera usarse en su contra.
Entonces ordenó investigar cualquier cosa que pudiera llevar a su destitución. Al día siguiente, Seok fue con él a visitar a una empresaria que había trabajado con su abuelo, llamada Chan. Seok le pidió a él que la dejara hablar a solas con ella, y él salió. Cuando se quedaron solas, Seok le pidió un préstamo grande para poder ganar poder dentro de la corporación y así descubrir al verdadero asesino de su madre. Pero Chan se fue sin darle respuesta. Seok continuó investigando al ministro hasta que descubrió que su esposa usaba productos defectuosos de grandes marcas, lo cual era ilegal, ya que las empresas no pueden vender productos defectuosos, sino que deben destruirlos. Decidió exponer al ministro con esa información. Después, él llevó a Seok a un restaurante propiedad de su padre, donde se conocieron y conversaron agradablemente. Al salir, él le preguntó por An-hee, queriendo saber desde cuándo trabajaba en la organización. Ella le respondió que hacía más de 15 años. Entonces él empezó a sospechar que An-hee y la organización estaban relacionadas con el encarcelamiento de su madre, y decidió investigar el asunto con todas sus fuerzas. Seok le preguntó por su madre, ya que notó que nunca la mencionaba, y él le respondió que estaba en un lugar muy lejano. Mientras tanto, se transmitía en televisión el escándalo del ministro y su juicio. Él decidió renunciar antes de ser destituido oficialmente. Sin embargo, él no estaba conforme con lo que pasaba ni con la forma cruel en que An-hee trataba a la gente. Ella lo llevó a la azotea del edificio de la organización y le contó que siempre había tenido muchos sueños, pero que la ley siempre se interponía en su camino. Por eso eligió unirse a la corporación MC, porque ahí podían hacer lo que quisieran sin que nadie los detuviera. Un día antes del aniversario de la muerte del abuelo, An-hee fue a verlo y le dijo que en pocas horas recibiría la mayor parte de las acciones de la corporación, lo que le daría el derecho a la dirección ejecutiva. Le aseguró que anunciaría eso públicamente al día siguiente durante la ceremonia conmemorativa. Él se alegró y se mostró muy emocionado. A la mañana siguiente, el abogado del abuelo visitó a Seok en su casa y le informó que Chan había aceptado otorgarle el préstamo, con la condición de tener derecho sobre la mitad de las acciones del abuelo, para garantizar su inversión si algo le sucedía a la corporación. Seok aceptó. Poco después comenzaron las ceremonias conmemorativas, donde todos elogiaban el nombre de la abuela, mientras Cheol hablaba de ella con orgullo. En ese momento, Nari llegó a la puerta del palacio deseando asistir, pero los guardias intentaron impedirle el paso. Ella se negó a irse, y al enterarse, Cheol pidió a An-hee que la llevara a su oficina. Allí le gritó que ya le había dicho que no podía hacerla su esposa públicamente mientras siguiera siendo actriz. Ella le respondió que estaba dispuesta a dejar la actuación solo por estar con él, pero él la rechazó con dureza y se fue a continuar la ceremonia. Cuando él y An-hee se preparaban para anunciar al nuevo director ejecutivo frente a todos, quedaron impactados al ver entrar al abuelo, que acababa de despertar del coma. Anunció que entregaría sus propiedades a Seok, así como el derecho a la dirección ejecutiva de la corporación MC. Todos quedaron conmocionados, mientras Seok, llena de alegría, no podía creer que veía a su abuelo con vida y en buen estado. Se reveló entonces que An-hee había sido anteriormente una jueza íntegra, quien había condenado a prisión a un empleado corrupto de la corporación MC. Sin embargo, fue trasladada de su juzgado, y el acusado fue liberado después de que un juez aceptara un soborno de la corporación para proteger su reputación. Tras dejar la judicatura, el abuelo la contactó y le ofreció trabajar con ellos. Y desde ese momento decidió cambiar y actuar del mismo modo que lo hacían sus compañeros, para que la vida no volviera a derrotarla. En el palacio, el abuelo continuó escribiendo su testamento y, frente a todos los directores, declaró que si Suk moría o le ocurría algo, toda su fortuna sería donada a organizaciones benéficas. Todos quedaron impactados al darse cuenta de que ninguno de ellos heredaría nada. Después, Suk se sentó con él a solas, muy feliz porque al fin podía estar a su lado. De repente, entró su médica personal y le confesó a Suk que era ella quien le enviaba los mensajes cuando estaba en Estados Unidos, usando el teléfono de la organización, que no podía ser rastreado, para que nadie descubriera lo que hacía. Suk sintió remordimiento, pues siempre había creído que la doctora era leal a Jong-suk, y comenzó a disculparse y agradecerle por haber cuidado de su abuelo durante toda su enfermedad. La doctora le dijo, mientras él estaba frente a ellas, que cuando la madre de Suk fue asesinada, el abuelo estaba en coma y por eso no pudo ayudarla cuando An-hee la obligó a viajar a Estados Unidos. En ese instante, el abuelo comprendió que la madre de Suk no había muerto de un infarto, como le habían hecho creer, sino que la habían asesinado. La doctora aseguró que intentaría arreglar las cosas y, al salir, el abuelo le preguntó qué quería decir con eso de arreglar todo.
Ella respondió que buscaría al verdadero culpable del crimen. Él le pidió que le contara lo que planeaba hacer para poder ayudarla, pero ella se negó, diciendo que era un asunto personal y que no necesitaba su intervención. Después, la doctora volvió a reunirse con Suk y le dio el nombre de la mujer encarcelada por el asesinato de su madre. Se llamaba Lim. También le proporcionó algo de información sobre ella, aunque no sabía en qué prisión estaba recluida. Entonces, Suk llamó a Hou y le dio el nombre de la prisionera junto con su número de seguridad social, pidiéndole que averiguara en qué cárcel se encontraba. Y ahí llegó el gran impacto. Hou descubrió que la mujer de la que hablaba Suk era su propia madre, encarcelada desde hacía 15 años, a quien no había podido ver durante todo ese tiempo. Recordó la última vez que la vio, cuando era apenas un niño, y cómo ella se negó a recibirlo después. Esta vez, sin embargo, decidió ir a verla como abogado de la empresa MC. Ella aceptó recibirlo, aunque no lo reconoció hasta que él le reveló que era su hijo. La mujer rompió en llanto y le dijo que se sentía orgullosa de él por haberse convertido en abogado. Hou le prometió que reabriría su caso y demostraría su inocencia ante todos. Pero de pronto, ella cambió su expresión y le pidió que no lo hiciera jamás. Para impedirle llevar a cabo su propósito, le confesó que ella era la verdadera asesina. El tiempo de visita terminó y los guardias se la llevaron. Entonces se supo que, en el pasado, Angie la había amenazado antes del juicio, diciéndole que si intentaba probar su inocencia, lastimaría a su hijo ese mismo día. Además, le prohibió volver a verlo, razón por la cual había rechazado todos sus intentos de visitarla durante años. Hou se llenó de rabia y confusión, sin saber cómo reaccionar ante lo que acababa de descubrir. Mientras tanto, en la organización, decidieron sobornar a los accionistas para que votaran en contra de que Suk fuera nombrada directora ejecutiva. Le fue a ver a uno de los inversionistas para intentar comprar su voto, pero él se negó a unirse a ellos. Entonces ella lo amenazó con causarle un gran problema si no aceptaba, y el hombre terminó cediendo. Se celebró una reunión con los accionistas, donde le trató de convencerlos de que Suk no tenía la experiencia necesaria para ocupar el puesto y que no sería capaz de manejar la naturaleza de su trabajo, lo que pondría en riesgo sus intereses y causaría muchos conflictos. Les pidió a todos votar en su contra el día del anuncio del nuevo director ejecutivo. Suk regresó a casa y vio a Young obligando a una niña pequeña a tocar música sobre bloques de hielo solo para divertirse viéndola sufrir. Suk gritó indignada, bajó a la niña del hielo y la consoló. Pero Young se negó a pagarle, argumentando que el contrato la obligaba a permanecer inmóvil sobre el hielo. Luego se marchó con frialdad. Suk, furiosa, le gritó que pagaría cualquier cantidad que la niña pidiera con tal de que tocara sobre el hielo y así Young pudiera sentir el sufrimiento que ella había provocado. Entonces Young la abofeteó, haciéndola caer al suelo. Young comenzó a gritar tan fuerte que su padre entró en medio del escándalo. Los llevó a ambas a su despacho y le ordenó a Suk disculparse con su hermana. Ella se negó, diciendo que no había hecho nada malo. Él, furioso, le dijo que lamentaba el día en que la había traído al mundo. Suk respondió, dolida, que para ella su relación había terminado el día en que la obligó a vivir en Estados Unidos. Entonces él, enfurecido, la echó de su oficina. Después, Hou fue a un restaurante y se reunió con su padre adoptivo. Le preguntó por qué, cuando lo encontró junto al río siendo niño, nunca le preguntó por su familia. El hombre le respondió que estaba esperando a que él mismo se sintiera listo para hablar de eso. Así se reveló que Hou había sido adoptado después de que encarcelaran a su madre y quedara solo, y que el hombre había perdido a su hijo biológico, por lo que ambos habían llenado el vacío en la vida del otro. Hou le contó todo lo que había sucedido. Su padre adoptivo lo abrazó con fuerza, intentando calmarlo. Al día siguiente, Hou acompañó a Suk a la prisión, pero ella le pidió que no entrara con ella. Cuando estuvo frente a la reclusa, le preguntó si realmente había matado a su madre. La mujer respondió que no sabía quién era el verdadero asesino, y que cuando entró al lugar, la madre de Suk ya estaba muerta. Luego dijo, «El paraíso, señor». Al salir de la prisión, Hou la sorprendió al confesarle que era hijo de la mujer encarcelada. Suk comenzó a sospechar que la organización la había empujado hacia él desde el principio y que su encuentro no había sido casualidad. Pero Hou lo negó, explicando que su encuentro fue una coincidencia. Ambos decidieron formar un equipo y trabajar juntos para encontrar al verdadero culpable y limpiar el nombre de su madre. Suk le contó que quería apoderarse de la organización, porque cada vez que se acercaba a una pista sobre el caso,
Ellos destruían todas las pruebas y la hacían retroceder al inicio. Le resultaba increíble que un caso tan importante, relacionado con la esposa de uno de los empresarios más poderosos de Corea, no hubiera sido publicado en ningún periódico. Incluso el único artículo que había encontrado, 5 años después del crimen, había sido eliminado rápidamente antes de que pudiera guardarlo. Después, cumplió su cita con Kwan como había prometido, y luego se reunió con Kim, quien le reveló que él era el autor del artículo que había leído sobre su madre, pero que lo habían despedido ese mismo día. Al día siguiente se celebraría la reunión de accionistas para decidir quién sería el nuevo director ejecutivo de la empresa. Suk desayunó con su familia, y Wan-su le pidió que, si ganaba el cargo, invirtiera la mayor parte de su dinero en las artes para financiar sus películas. Pero Suk notó algo extraño en el jugo que bebía, lo dejó y salió rápido para no llegar tarde a la reunión. Cuando comenzó la reunión, Suk no aparecía. De pronto, se difundió la noticia de que había sido arrestada por conducir ebria. Ho corrió a la comisaría para ver qué había sucedido y ayudarla. Al llegar, se sorprendió al verla completamente consciente y sobria. Ella le pidió que llamara a una médica para demostrar su inocencia. Ho, confundido, le preguntó qué relación tenía la médica con probar que no estaba ebria. Entonces Suk le explicó que sufría una enfermedad que hacía que su cuerpo transformara los carbohidratos en alcohol, por lo que, si ingería algo que los contuviera, parecía estar ebria sin estarlo. Ho comprendió en ese momento que Angie había puesto carbohidratos en el jugo que Suk bebió durante el desayuno, para usar su enfermedad en su contra. También se reveló que cuando Suk atropelló accidentalmente al empleado Kim, había comido carbohidratos antes, para que en la comisaría pareciera ebria y él pudiera obtener la compensación que deseaba. Luego ella le preguntó qué había pasado con la reunión, y él le dijo que su padre había sido elegido como nuevo director ejecutivo después de que todos los inversionistas votaran a su favor. Y así termina la primera parte de nuestra serie. Si les gustó esta primera parte y quieren ver la segunda, no olviden dejar su like y suscribirse al canal.